Que la paz de Cristo sea con usted en esta hora. Aquí estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Maravilloso es el Señor. Precioso es Él. Precioso es Él. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su inmenso amor. Quiero compartir con usted una palabra en esta mañana. Y que podamos juntos llenarnos de la bendición de Dios. Así que, amados hermanos, les bendigo con la paz de Cristo. Quiero compartir una palabra y quiero que preste atención, iglesia, de lo que el Señor nos trae en esta mañana, 7 de febrero del año 2023. Y le damos alabanza a Dios porque esta palabra va a pasar, van a pasar los años y seguirá teniendo el mismo valor genérico, espiritual, natural, con el que Dios quiere que nosotros nos presentemos delante de Él. Le daba gracias al Señor yo por su maravillosa presencia. Así que, mi hermano, estaba en esta mañana dándole gracias a Dios porque Él siempre de alguna manera está presente en nuestras vidas. Sé que también lo está en la tuya, así que le damos gracias a Dios por eso. Estoy organizando algunas cositas aquí. Bien. Gracias, Señor. Radio TV El Atalaya. Hola, amigo. Dios te bendiga. ¿Cómo andás, querido? Que la paz de Cristo sea contigo. Gracias, Señor. Quiero que me acompañe allí al libro de Isaías, en el capítulo 57, 15. Vamos a tomar la lectura de ese verso para desglosarlo en la bendición de Dios. Saludo a mi esposa, la profeta Norma. Damos toda honra, toda alabanza, toda adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios, yo leo en la versión Reina Valera: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y es palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por su palabra. Quiero que preste atención porque vamos a hablar acerca de la intimidad, de ser íntimos con Dios. En estos días he estado hablando con algunos hermanos. Saludo a la profeta Vanina Fuica allí en Bahía Blanca, un abrazo. Y
A la sierva de Dios, a María Barroso, allí en San Luis, también la bendigo, un abrazo grande. En estos días he estado hablando algunos temas con algunos siervos acerca de diferentes tipos de cosas. Y si hay algo que la iglesia se necesita que la iglesia tenga es intimidad con Dios. Si hay algo que se ha perdido, justamente es la intimidad con Dios. Hoy no hay intimidad con Dios en las congregaciones. Es por eso que vivimos tantas situaciones adversas, tanta falta de fe, porque a menos que seas íntimo con el Espíritu Santo, no se va a manifestar la fe que Dios pide de nosotros. Y si, paradójicamente, si no tienes fe, no podrás ser íntimo del Espíritu Santo. Entonces acá hay un problemita que tenemos que solucionar. La Biblia dice que Dios habita la altura y habita la eternidad. Primer punto, habita la eternidad. Esta connotación dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad. Pero en su raíz etimológica, la palabra de Dios nos enseña que cuando dice Él habita la eternidad, está diciendo que Él es la misma eternidad. La eternidad vive porque Él vive. Dios no depende de la eternidad, sino que la eternidad depende de Dios. Dios no depende de la eternidad, sino que la eternidad depende de Dios, porque Dios, Jehová, el Creador, le da vida a la eternidad. Dice la Biblia, yo he puesto eternidad en el corazón del hombre. Yo he puesto eternidad. ¿Cuál es la eternidad? Es el Espíritu que pertenece a Dios, porque Dios es eternidad. Entonces, cuando habla acerca de que ha puesto eternidad en el corazón del hombre, está hablando de que Él mismo habita en el corazón del hombre. Yo en estos días me despierto todos los días cantando. Mi espíritu se despierta cantándole a Dios. Y hay un tema que hace muchos años que no escuchaba y en estos días lo he vuelto a escuchar y la verdad que ha acaparado toda mi atención desde la perspectiva de la adoración y la alabanza cantándole a Dios. Entonces, me gusta mucho ese tema porque dice, y llenar tu habitación con el aroma de mi adoración. Y usted sabe que la habitación de Dios es su propio corazón. La habitación que canta esta profeta es y llenar mi corazón con el aroma de la adoración. La Biblia dice que nosotros, nuestra ofrenda, nuestro sacrificio es como olor grato. Pastor Walter Olavarría, te bendigo, amado, un abrazo. Que es como perfume, como un perfume que sube delante de la presencia de Dios. Ese perfume muestra adoración, muestra alabanza. Entonces, Dios nos llama a que nosotros seamos parte de ese fuego que sube el aroma grato desde el altar de Dios hacia la presencia del Dios vivo. Para esto necesitamos comunión con Dios. Pero la comunión con Dios, porque cuando Cristo paga el precio en el altar de la adoración, del sacrificio y la ofrenda, que es el momento en que Él sacrifica su vida en la cruz, que está profetizando y respaldando la profecía del tiempo de Elías, cuando Él restauró el altar del sacrificio, el altar de la ofrenda y el altar de la adoración. Cristo hizo lo mismo en la cruz. Restauró
Y nosotros en Cristo Jesús entramos delante de la presencia del Dios vivo a través de la adoración, de la alabanza, a través de la gloriosa presencia del Espíritu Santo. Porque Dios, Cristo en la manifestación, abrió su actuación, abrió el velo, es decir, abrió el corazón de Dios. Lo que hizo Jesús en esta tierra, le abrió el corazón a Dios. Le abrió el corazón a Dios. Y cuando le abrió el corazón a Dios, entonces la intimidad con el Espíritu Santo nos transportó como un perfume de adoración, de alabanza, hacia el corazón de Dios. La Biblia dice, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. No dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo, dice que la comunión que le pertenece al Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo la palabra escrita, el logo, es que sin intimidad con el Espíritu Santo no hay comunión con Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tengo que volver una y otra vez a declarar esto, a ponerlo delante de usted, por cuanto, como dicen las Escrituras, os habéis hecho tardo para oír y para entender. La iglesia se ha hecho tarda para poder entender y oír la voz de Dios. A la iglesia no le gusta que se le corrija, porque la iglesia cree que Dios está con ellos, porque la iglesia, las congregaciones se han hecho un Dios y a ese Dios adoran y piensan que ese Dios está con ellos, y entonces, pero ese Dios no es el Dios que creó todas las cosas, ese no es el que dice las Escrituras, porque el que dice en las Escrituras dice, escúcheme bien esto, dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Está conmigo allí o no? Él habita con el humilde y quebrantado, no con los soberbios ególatras, no con los orgullosos, altivos. Y hoy tenemos una iglesia llena de altivez, llena de orgullo y vanidad. Hace 18 años profeticé sobre Venezuela que la iglesia estaba orgullosa, vanidosa, que si no se volvían a Dios iba a venir un azote grande sobre Venezuela. Nadie quiso oír, y hoy vemos lo que pasó con Venezuela y fue causa y culpa de la iglesia. No le echemos la culpa al gobierno, porque ese gobierno va a regir conforme la iglesia del país. Argentina está pasando lo que está pasando por culpa de la iglesia, por causa de la iglesia. No le venga a echar la culpa al gobierno, porque ese gobierno entró porque la iglesia lo permitió. ¿Por qué? Porque no hay humildad, no hay quebranto en la iglesia. Ha perdido el quebranto la iglesia, ha perdido la humildad. La pregunta del millón sería, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué hemos perdido la esencia de lo que estoy hablando? ¿Por qué hoy traigo esta palabra que Dios puso en mi corazón? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Quiero que oigas, iglesia, esta palabra profética. Quiero que oigas esta palabra. Dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre
es el Santo. Escúcheme. El nombre de Dios se forma de 4 consonantes que siempre se ha aceptado como la Y, la H, la B o la W y la H nuevamente en el alfabeto español, castellano. Esas 4 letras es el nombre de Dios. Representan al nombre de Dios. Se le llama el tetragramatón. 4 letras que nosotros podemos pronunciar en nuestro idioma desde la perspectiva como el hombre o la mujer israelita la puede ver. Yei, Hai, Bei, Hei. Esa es la pronunciación del nombre santo de Dios. Pero no voy a entrar en ese tema de hablar acerca del nombre de Dios porque me va a llevar mucho tiempo, pero algún día de esto vamos a hablar acerca de eso. Ahora, dice, cuyo nombre es el Santo. Nosotros pronunciamos la palabra santo como algo venerado, sagrado, incorruptible. Pero la profundidad del nombre de Dios nos lleva a algo más grande. Como dije hace un momento, Él es la eternidad misma. Él es el eterno, el que vive para siempre. Todas las virtudes que a través del castellano podamos entender permanecen en el Dios único y verdadero. Toda la grandeza, toda la sabiduría, todo el poder, toda la majestad, todas las riquezas, todo lo que pueda llenar tu pensamiento, todo lo que pueda absorber tu mente, eso es el nombre de Dios. ¿Y por qué hago hincapié en el nombre de Dios? Porque el nombre tiene que ver con algo maravilloso, con algo poderoso. La gente no ha entendido lo que significa el nombre que Dios que te ha puesto a ti. Toda la virtud creadora, creativa, desde la palabra dabar, cuando Dios crea y creó tu vida y la mía, Dios pone en tus padres un nombre, que es el que luego tú te llamarás. Y ese nombre diagrama en el espíritu, diagrama en la eternidad, la esencia por la que tú estás caminando en esta tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Hace que sea posible que tu destino esté escrito en tu nombre, que el favor de Dios esté representado en el nombre que Dios puso a tu vida. No tiene que ser un nombre bíblico, porque Dios no solamente escribió la Biblia, sino que creó todo. Todos los idiomas los creó Dios. Todas las escrituras en cualquier idioma las escribió Dios. No importa en el lugar que te encuentres, si estás en un estado que hablan en inglés, tú vas a decir Jesús y el nombre de Jesús será poderoso. Si tú estás hablando en el idioma hebreo, dirás, como dicen la mayoría, Yeshua, y será poderoso. Si estás hablando en el idioma español, castellano, y dices Jesús, será poderoso, porque no importa el idioma en que sea, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Yo ayer hablaba y le decía a la gente, usted nunca se preguntó por qué en Isaías la Biblia dice que nacerá
de la tribu de Judá, un regidor, alguien que va a regir, y se le ha llamado su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Que significa Dios con nosotros. Pero cuando nace Jesús, ocurre que le ponen justamente Jesús y no Emanuel. La profecía bíblica dice que su nombre será llamado Emanuel, pero cuando nace Cristo le ponen Jesús. Y si usted lee literalmente, se va a encontrar con que no se cumplió, entre comillas. Pero si usted lee desde el Espíritu, va a ver que hay un cumplimiento más fuerte. Estoy escribiendo acerca del Espíritu Santo, mi amigo, mi amado. Y en estos días escribía justamente esto. Cuando Jesús está saliendo de las aguas en el Jordán, siendo bautizado por Juan el Bautista, ocurre algo poderoso, algo maravilloso. Dice que Juan ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma. Y acaba la primer vaca sagrada que voy a matar. Que la gente dice que tú no puedes ver al Espíritu Santo. Tú no lo vas a poder ver si Dios ha determinado que no lo veas. Porque Juan lo vio, aunque en el simbolismo de una representación como una paloma, pero lo vio. Me recuerdo, hace algunos años atrás, me encontraba en una congregación grande aquí en la ciudad. Había unas 600 personas más o menos. Y una manifestación del Espíritu muy fuerte, poderosa. 600 personas danzando bajo el poder de Dios, sin que ninguna se tocara con la otra. Gente en una manifestación con ojos cerrados, sin que ninguno se tocara con el otro. Porque a mí no me vengan a decir que está bajo el poder de Dios cuando se empiezan a chocar la silla y a la gente. Eso es carne. Cuando es el Espíritu, nadie toca a nadie porque el Espíritu es el que tiene el control. Entonces me encontraba en aquel lugar. Permítame un momentito que no sé por qué esto no funciona, pero bueno. Me encontraba en aquella congregación, había un mover del Espíritu tremendo, había algo poderoso, fuerte. Estábamos bajo una unción tan fuerte y había un varón que conozco que corría como si fuera un mensajero. Era impresionante ver cómo el hombre corría entre medio de la gente, 600 personas en una iglesia que traían 700. Y no tocaba a nadie, no se chocaba con nadie, estaba bajo el poder del Espíritu Santo. De pronto, hacía un calor tan fuerte y eso que tenía los aires, todo, no había forma, hacía mucho calor y más la gente, hermano, imagínese, y más bajo la presencia de Dios. El piso se había vuelto, era un resbaladero, y si la persona llegaba a tener suela en sus zapatos, en su calzado, imagínese que resbalaba en el piso. En un momento esta persona intenta salir corriendo y comenzó a patinar, a resbalar en el piso, pero él pensaba que estaba corriendo y estaba en el mismo lugar. Era algo sobrenatural. Yo me encuentro a unos 3-4 metros de él mirando así, gozoso, porque cuando alguien está bajo el poder de Dios, tú recibes el gozo. Y entonces mirando y gozándome, aleluya, en esto que era maravilloso,
El pastor también lo ve y se pone a la par de él, con gozo en su vida, y comienza a querer hacer lo mismo y comienza a resbalar. Pero en un momento el pastor se cae, se resbala mal y cae, y golpea con los brazos de costado sobre el piso de una forma impresionante. Pero lo que a mí me llama la atención fue esto: el hombre cae, escúcheme bien esto, el hombre cae, hace así, el pastor, tac, y en el momento, sin poner las manos, solo golpeando, hizo tac y quedó parado otra vez. Pero cuando él golpea contra el piso, yo veo un destello de luz, como si fuera una luz de mercurio impresionante que golpeó, como una explosión. Y el pastor hizo tac, tac, y salió caminando como si nada hubiera ocurrido. Yo no sabía lo que había ocurrido hasta que un día, leyendo un libro del pastor Benny Hinn, él declara, creo que fue el libro La Unción, si no me equivoco, él declara que el Espíritu Santo, muchas veces cuando alguno de los hijos de Dios, siervo del Señor, va a sufrir algo que lo puede dañar, el Espíritu lo envuelve para que no tenga daño. Y muchos han visto en ese instante como una luz de mercurio azul al Espíritu cubriendo al Rey de Gloria. ¿Por qué digo Rey de Gloria? Porque todo hijo de Dios es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esa fue la primera vez que yo vi la manifestación y el reflejo, y tuve una visión del Espíritu Santo, como Juan vio cuando la paloma descendía sobre Jesús y se posaba sobre él. Me recuerdo también, he tenido otras manifestaciones, como muchas veces me he visto encendido en fuego, he visto las llamas de mi cuerpo de un color azul. Neftalí Molina, te bendigo. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba orando cuando me bautizó el Señor. Mi esposa estaba conmigo. Estábamos en cadena de oración. Yo estaba orando y mi esposa estaba esperando su turno para orar. Y Dios a las 12:40 de la noche me bautizó con Espíritu Santo y fuego. Y comencé a hablar en lenguas. Entonces mi esposa me oye, se da vuelta y se goza mi esposa, porque anhelábamos en el corazón, con todo nuestro corazón, el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces mi esposa se larga de rodillas llorando y dándole gracias a Dios porque yo había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y de pronto mi esposa me dice: Hugo, hay una paloma aquí dentro, yo la estoy viendo, está delante de mí. Y entonces cuando ella me dice así, yo agarro, le golpeo con mi mano y le digo: recibí el Espíritu Santo. Y en el momento mi esposa comenzó a hablar en lenguas. También recibió el bautismo del Espíritu Santo. Desde ese día, el que habita la altura, la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, vino a morar con el quebrantado y humilde de espíritu. Desde ese día donde entramos, la presencia de Dios entra con nosotros. Desde ese día donde vamos, la gloria de Dios sana a los enfermos, libera al cautivo, trae milagros, esencia viva del Dios Todopoderoso. Y no me estoy haciendo propaganda, estoy hablando la verdad. Porque la iglesia ha perdido la esencia viva del Dios Todopoderoso. Hermana Alicia, te bendigo. La esencia viva del Dios se ha perdido en las congregaciones. Hoy la gente va y habla de Dios y no tiene el bautismo del Espíritu Santo, porque ya no hay derramamiento del Espíritu Santo.
¿Por qué no hay derramamiento del Espíritu Santo? Porque ya no hay nadie, ya quedan muy poquitos que tienen por habitación de Dios el corazón. Hola. Hay muy poca gente que tiene por habitación el corazón para Dios. En el Salmo 51:6 dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay gente que anhela la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios viene cuando tu corazón es habitación para el Dios que profesas. La sabiduría se presenta delante de ti cuando, aleluya, el alto y sublime, el que habita la eternidad y su nombre es el Santo, mora en la habitación de tu corazón para glorificar el nombre del Dios vivo, aleluya, para exaltar al único y verdadero, al que vive para siempre. Jehová es su nombre. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero tú deseas honradez desde el vientre. Honradez desde el vientre. ¿Sabe qué, mi hermano? En estos días he estado despertándome, como le decía al principio, cantando. Mi espíritu, he oído a mi espíritu alabar al Rey. En estos días he oído a mi espíritu glorificar el nombre del único que tiene poder y gloria. En estos días he visto la manifestación de aquel que tiene poder, de aquel que es único, de aquel que un día salió a mi encuentro, me abrazó y me dijo: hijo mío, ven que te mostraré lo que ha de acontecer. Los indoctos, los ignorantes, los que no tienen una habitación para que more el Rey, critican las obras de Dios, critican la Biblia, critican la palabra de Dios. Ahí me escribía uno diciendo que el último profeta fue Ágabo. Eso es mentira. Porque en el libro de Efesios capítulo 4 verso 12, 13 dice que los cuatro, en el 11 dice los cuatro, nombra los cuatro ministerios y la comisión. Dice que estos tienen la obligación de preparar a los santos para que estos edifiquen la iglesia. Y en el verso 13 dice: y esto continuará hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto como Cristo. ¿Usted lo alcanzó? Yo no. Y la iglesia menos. Entonces, hasta que no alcancemos eso, van a seguir habiendo profetas, apóstoles, pastores, maestros, van a seguir estando los ministerios. Pero los ignorantes, los que no tienen al Espíritu, no pueden verlo. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Porque aunque tienen ojo, no pueden ver. Por eso Dios me dijo: ve y saca a los ciegos que tienen ojos y no pueden ver. Ve y háblale al sordo que tiene oído, pero no puede oír. No te van a querer oír, me dijo, porque no me quieren oír a mí. Van a rechazarte. Cada vez que voy a predicar a un lugar, los pastores lo primero que me dicen: yo no sé por qué faltó tanta gente. Y yo le digo: yo sí sé. Porque el diablo no nos dejó llegar. El diablo no quiere que tú oigas la palabra.
Yo no soy una persona a la que tenga multitudes por oyentes. Pero yo ya lo sé desde que conozco el Evangelio, desde que he predicado el Evangelio. Porque la gente no quiere oír a Dios. La gente no quiere que el alto y sublime, el que habita la eternidad, habite con ellos en su corazón. La gente prefiere una religión y adorar al Dios que se crearon, que ellos mismos se crearon, para vivir la vida como ellos quieren, bajo pecado. Tenemos los ojos manchados de pecado, tenemos el corazón manchado de pecado. Vivimos una vida oyendo estupideces, cosas que hacen daño. Pero luego queremos ir y adorar a Dios. El día que Dios me reveló la palabra, cuando Pablo dice, por causa de las revelaciones, sufría el aguijón que tenía en la carne. Un emisario del diablo que viene de vez en cuando y me abofetea. Y he clamado por 3 veces al Padre, quítame esto. Y la respuesta del Padre ha sido, bástate mi gracia. Cuando tú eres un conocedor como Pablo de la verdad, cuando eres una persona que sabes que lo que haces está mal, y cuando haces lo malo, sientes desgarrar tu corazón. Siente que se desgarra tu corazón. Y luchas contra el pecado, y vas contra el pecado, y estás siempre contra el pecado. Pero de vez en cuando viene y te abofetea. Y uno se siente miserable. Se siente como un pedazo de tierra tirado. Indigno. Siente que ya no puede ir más delante del rey. Porque tiene vergüenza de presentarse delante de su padre. Otra vez tengo que pedirte perdón. Otra vez te volví a fallar. Otra vez cometí el error. Y queremos dejar todo. Tirar todo. Pero yo te vengo a decir en esta hora que Él habita con el quebrantado, con el humilde. Aquel que es como el samaritano que estaba detrás de todo mientras el judío decía, yo ayuno, yo hago esto, hago aquello. Él decía, oh Señor, sé propicio a mí, Señor. Soy un hombre pecador, Padre. Soy un hombre que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero yo reconozco el sacrificio de mi Señor. Yo reconozco que gracias a tu misericordia y a la gracia de mi Señor Jesucristo, tu amor me puede envolver, tu amor me llena. Cuando hay alguien quebrantado, cuando hay alguien humilde de espíritu, ese alguien no puede mirar a su prójimo y juzgarlo, porque ese alguien tiene misericordia, ama la misericordia. Ese alguien ama la misericordia. Y cuando tú amas la misericordia, tienes misericordia para tu prójimo. La gracia que se derramó sobre Cristo, esa gracia se derrama sobre ti. Entonces la misericordia que tienes dice que no puedes darle el castigo que se merece. Y la gracia dice que le das lo que no se merece.
Ahí es cuando verdaderamente el amor de Dios ha perfeccionado tu corazón y la mente de Cristo, aleluya, está en tu vida. La mente de Cristo ha ganado autoridad en ti. Yo le quiero hablar a alguien que se ha juzgado a sí mismo. A alguien que ha estado siempre en el límite de ver y decir, no, pues no puede ser, no puede ser, sí puede ser, porque el Dios de gloria conoce tu corazón. Él habita en la altura y la santidad, con el humilde y quebrantado de espíritu en su corazón. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Tu intimidad es con el Espíritu Santo. Cuando tú eres íntimo con el Espíritu Santo, Él ve la verdad en ti o la mentira. Y cuando Él ve la verdad en ti, comienza a derramar sabiduría sobre tu vida. Comienza a derramar gloria. En el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 28 al 30, nos habla el Señor, el primogénito, Cristo como Hijo, el primogénito. Él nos justificó en la cruz del Calvario. Nos justificó porque por la misericordia del Dios vivo fue a una cruz sin omitir juicio, sin emitir juicio sobre nadie. Estaba muriendo, ahogado por sus fluidos. Cada vez que se paraba sobre los pies, porque cada vez que se paraba sobre los pies se desgarraban sus pies. Entonces aflojaba sus pies y se colgaba de los brazos y entonces se le cerraba el diafragma y se ahogaba con sus fluidos. La agonía de Cristo fue esa. Y mientras estaba agonizando, viendo cómo su vida se iba desprendiendo de Él, sintiéndose solo, porque el Espíritu se había apartado de Él. En ese momento desgarrador, Él declara, hace la profesión más grande de humildad y quebranto de un hombre. Por eso su nombre es sobre todo nombre. Él dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Oh, gloria a Dios. Perdónalos, Padre, ellos no saben lo que hacen. Ese gemido, ese clamor, tiene que salir de tu corazón. Perdónalo, Padre. Él no sabe lo que hace. Ella no sabe lo que hace. Ese es el amor de Dios. Ese es el atributo de los hijos e hijas de Dios. No me vengas a decir que eres un hijo de Dios y vives juzgando a tu hermano, a tu vecino, a tu prójimo. Tú lo que eres un religioso, una religiosa, que lo único que tienes como Dios es la Biblia, pero no conoces a aquel que la inspiró. Eres capaz de dar la vida por tu familia, pero no por tu prójimo. Da la vida por aquellos. Alaba a Dios siendo un hombre y una mujer obediente. Días pasados hablábamos con el apóstol Carlos, que está allí conectado. Y hablábamos justamente este tema. Las iglesias, las congregaciones, la iglesia de Cristo ha perdido la misericordia y la gracia. Y lo único que tienen es juicio. Siempre sintiéndose mejor que el prójimo. La iglesia aquella no, esa iglesia no. La nuestra es la verdadera, la nuestra.
superiores. Gente que dice, pero no hace. No, yo amo a mi prójimo, pero lo estás juzgando. No, porque no hace esto, no hace aquello. Oh, ¿hasta cuándo lo tengo que aguantar? ¿Y hasta cuándo Dios te aguanta a ti y a mí? Un día pasó tiempo que mi hijo no llegaba a mi casa. Pasaba a 50 metros, pero no llegaba a mi casa. Un día lo encuentro y digo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no llegas a mi casa? Y me dice mi hijo, pa, yo no estoy congregándome, no estoy yendo a la iglesia. Y lo que vos tenés y lo que yo tengo no son compatibles. Lo que yo tengo no quiere acercarse donde estás vos, porque sabe lo que le va a pasar. Mi hijo me dijo así. Yo orando le digo, Señor, ¿por qué mi hijo no viene a mi casa? Y me dice Dios, ¿sientes el dolor? Sí, Señor, yo siento el dolor. ¿Y has pensado cómo ve mi corazón cuando tú no pasas por mi casa? No estoy hablando de la congregación ni la iglesia. Cuando tú, porque tú puedes congregarte, estar en una iglesia, ser ministros de alabanza, ministros de prédica, lo que tú quieras, y de pronto estás lejos de Dios. El ir a la iglesia no dice que estés cerca de Dios, porque Él ama la verdad en lo íntimo, no en la iglesia. En lo íntimo, no en la iglesia. Hay gente que jamás se ha apartado de la iglesia, pero hace tiempo que está apartada de Dios. Él habita la altura y la santidad con el humilde y quebrantado de espíritu. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto te da sabiduría. La Biblia dice, en el Salmo 64:6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Lo íntimo tiene profundidad. Lo íntimo relata intimidad. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Escúcheme bien esto. Cuando la palabra eterna, antes de que todo sea vivido naturalmente, antes de que Jesús fuera a la cruz, la palabra fue crucificada y en cumplimiento, aleluya, a lo que fue hecho, Jesús vino y caminó e hizo lo que tenía que hacer. Cuando Jesús está saliendo del Jordán, le dice Juan el Bautista, tú vienes a que yo te bautice, pero yo necesito ser bautizado por ti. Y le dice la gloriosa palabra, Jesús, mira, hagamos como conviene, porque así es como conviene que hagamos. Le estaba diciendo, tenemos que cumplir con lo que está escrito. Escúcheme, lo que estaba escrito estaba en el Pentateuco. También estuvo escrito en Isaías y en todos los profetas acerca del sufrimiento, pero el que más lo expresa es Isaías cuando habla en el Salmo, en el capítulo 53. Mas el herido fue
Está diciendo lo que va a ocurrir 700 y pico de años después, pero dice que ya fue hecho. La gloria esencia de un profeta es que puede ver lo que ya fue hecho para traerlo y declarar lo que va a hacer. Hola, en el libro de Eclesiastés capítulo 3 dice que hay un tiempo para cada cosa, pero dice algo poderoso, que lo que ayer fue, hoy es, y lo que va a ser ya fue hecho. Cuando tú entiendes esto, entiendes que el profeta entra en el tiempo caído de Dios en el Espíritu para ver lo que ya fue hecho y profetizar lo que va a ser. Hay gente que habla de profeta y profecía y un montón de cosas, no tienen ni idea lo que es ser un profeta. Una cosa es que tú tengas un don de profecía, otra cosa es que tú seas un profeta de Dios. Ayer me comentaba el apóstol Carlos Ambrosetti, que está allí, mi hijo espiritual, mi consiervo, y me decía que estuvimos en estos días allí en Río Negro y en Neuquén, y cuando estuvimos en Río Negro, en General Roca, estuvimos ministrando la palabra profética y soltamos una palabra sobre una hermana y le dijimos en el nombre del Señor lo que vimos en el Espíritu. Ella tenía un problema en su estómago, úlcera, y le soltamos la palabra que en 15 días yo le iba a sanar, y lo llamó al apóstol para decir que a los 15 días estaba sana. Porque tomamos algo que vimos en el Espíritu, que ya fue hecho, su sanidad ya había sido hecha. La tomamos en el Espíritu y la declaramos a la vida natural. Un profeta de Dios habla lo esotérico, lo recóndito, lo profundo, lo íntimo, lo oculto, que ve en el corazón de Dios. Pero para poder verlo necesita tener intimidad con el Espíritu Santo, que es la comunión. Porque Cristo ya abrió la puerta, dejó la puerta abierta, como dice en el libro de Apocalipsis. Ya he dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Ya la dejó. Pero necesitamos la intimidad con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener comunión con el corazón de Dios y ver lo que ya fue para declarar lo que va a ser. Hola. ¿Cuándo se manifiesta esto en nosotros? En primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esa comunión es por el Espíritu Santo. Esa comunión con tu prójimo es por el Espíritu Santo. En el Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Escúcheme bien esto. La palabra temer no es tenerle miedo, es respeto. La Biblia dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es tenerle temor a Jehová, es el temor que le pertenece a Jehová. Ese temor se llama Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Porque aquel que pisotee la sangre o aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo la palabra? Ya voy terminando, mi hermano. Estamos dándole gloria a Dios por la palabra que nos ha traído esta mañana.
Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Su comunión íntima es con los justos, los que practican justicia, los que viven justamente. Sin hacer diferencia, no, porque este es rebelde, lo tengo allá, este como es bueno, está acá. No, eso es ser injusto. Porque Dios no te dice que practiques justicia conforme o lleves una balanza a ver quién es y quién no es. Tú no puedes juzgar. Que sea un rebelde y que este no sea, no significa, para mí tienen que ser igual en el peso, en mi corazón. Porque eso es ser justo, eso es justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. Todo el mundo busca el reino, pero deja la justicia de lado. Dios te va a añadir cuando tú seas un hombre que no solo busque el reino, sino también que practique la justicia y la puedas profesar. ¿Usted me está entendiendo? Ya estamos terminando. Permítame un segundillo. Quiero ver cómo estamos en tiempo. Ah, ya estamos ahí. Ok. Entonces, ¿pudo usted entender esta palabra? Dice, fiel es Dios. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuimos llamados a tener comunión con Cristo. A través de eso tenemos comunión con el Dios Todopoderoso Jehová. Ya voy terminando, hermano. Espérenme un segundito. Por eso la palabra nos dice en 2 Corintios 6:14. Escuche esto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Cuál es la comunión de ser justo con el que es injusto? Dice, escuche esto. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Usted es un hijo de Dios. Usted es un siervo de Cristo. ¿Por qué tiene comunión entonces con las tinieblas? Si supuestamente usted es un hijo de Dios o usted es una hija de Dios, hay luz en su corazón. Porque usted entonces tiene comunión con las tinieblas. Se junta con la bruja, se junta con la gente bien mundana que hace todo mal. Y yo no estoy criticando porque no hablo de religión, estoy hablando de espiritualidad, de lo espiritual. ¿Cómo es posible que el que anda chueco ande bien con usted? ¿Hola? ¿Está ahí o no? Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. ¿Por qué? Porque eso va a decir que usted es un hijo o una hija de Dios. Cuando se vea en usted el amor de Dios, en la práctica de tener misericordia y gracia para con el demás, entonces usted va a estar mostrándole a los potestades y a los principados, testificando a toda nube de testigos que tenemos alrededor. Usted le va a estar testificando que verdaderamente el Dios de gloria vive con usted. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados.
palabra de Dios. Recíbalo en esta hora. El título de esta prédica es Íntimos. ¿Usted es un hombre íntimo con el Espíritu Santo? ¿Usted es una mujer íntima con el Espíritu Santo? Evalúelo, mírese, véase al espejo. ¿Sabe cuál es el espejo en el que tiene que mirarse? Su prójimo. Hola. ¿Usted quiere saber cómo está usted espiritualmente? Mire a su prójimo. Mire a su prójimo. Cuando usted ve a su prójimo, usted se verá a sí mismo. Porque está escrito que la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Como veas al otro, es como estás tú. Oremos a Dios. Padre eterno, Dios soberano, Señor de toda gloria y todo poder, en el nombre de Jesucristo en esta hora, te entrego esta palabra, esta manifestación. Te entrego, Señor, toda honra, adoración, glorificación, poder. Testifico hoy, Señor. Doy testimonio, soy testigo que hay un solo Dios. Su nombre es Jehová. Hay un solo mediador entre Dios y nosotros. Su nombre es Jesús. Y hay una sola comunión. Y es del Espíritu Santo. Doy testimonio y lo declaro en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, al ser oída, lleve consigo la revelación, la sanidad, el milagro, la liberación que el oyente necesita. Te doy toda honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Adoramos un momento. Dígale. Su amor es alto, profundo, ancho, es sobrenatural. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Señor. Su amor, escuche esto. Si el amor de Dios mora en ti, la sobrenaturalidad tiene que morar en ti. Si el amor de Dios mora en ti, tu amor tiene que ser ancho, profundo, alto, porque Él mora en ti. Que Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo desde General Pico, La Pampa. Tu siervo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.